Aló, parte 4 de mi historia con la escritura y la expresión. Soy Carlos Lacasa, soy actor, director, un montón de cosas. Si estás acá es porque viste algo de lo anterior. No me quiero repetir para no aburrirte. Sí decirte que te agradezco que estés ahí, que yo hago este ejercicio principalmente para mí y que al hacerlo espero que te sirva. Y en el capítulo anterior hablaba del final del secundario y el primer intento de hacer una formación oficial eh, universitaria, cómo me pagó muy bien seguir mi gusto, estudiando la materia que me gustaba y teniendo más tiempo para escribir. Y también había sido un año, en el 2001, donde todavía estaba en un elenco, siendo asistente de un elenco y estudiando yo mismo teatro, pensando que era un buen momento, si no iba a hacer la carrera de letras, para ver qué pasaba si me tomaba más en serio la formación como actor, la formación teatral. Que para mí nunca estuvo divorciada del gusto por escribir también. Las dos son expresión para mí, las dos son, como me decía un amigo, habitaciones de la misma casa. Y, y digo, bueno, si no funcionó, porque a mí no me funciona el estudiar letras, ¿cuáles son las opciones a nivel teatral de carrera? E investigando me gustaron mucho. Recuerden que esta era una época que Internet recién empezaba, 2001. Entonces, las referencias de las cosas te las daban otras personas. Como yo estaba en un elenco que muchos habían ido a los conservatorios, digo los porque principalmente dos a nivel de educación pública. El municipal de la Ciudad de Buenos Aires, que en ese momento estaba empezando a dejar de ser municipal porque pasó que Buenos Aires hizo autónoma. eh, y el Nacional, el famoso Conservatorio Nacional de French y Araoz. Y cuando investigué, las carreras me gustaron. Sentí el aleteo de la alegría muy diferente a lo que tenía que estudiar en letras. Tenías corporal, tenías vocal, tenías actuación, por supuesto, muchas horas, tenías historia del teatro, historia del arte, cosas que me entusiasmaba la idea de poder leerlas en el marco de ese académico. Y hice de nuevo una jugada bastante arriesgada, pero ya me estaba dando cuenta que, de nuevo, el gusto para mí iba a ser siempre un norte a seguir. Y me anoté en los dos conservatorios. Me anoté, o sea, diciembre de 2001, gran momento para la Argentina y para elegir una carrera de arte. Me anoté en el Conservatorio Municipal, que en ese momento había pasado a tener 3 años de formación a 4 y le habían subido la categoría a formación terciaria. Y el Conservatorio Nacional, que antes era terciario, pasó a ser universitario. Parte de Luna, de la Universidad Nacional de las Artes. Esta era la Facultad de Artes Dramáticas. Ahí eran 6 años. Tenía una dinámica un poco más parecida a la UBA, con las materias separadas. Y me gustaba mucho lo que proponía la EMAD, la municipal, porque tiene una estructura más de secundario, más de todos los días el mismo bloque de horas, con el mismo grupo con el que compartías durante toda la cursada. Y yo que venía de ser asistente de un elenco que se había mantenido, de un grupo que se había mantenido a lo largo de los años, y había sido una linda experiencia de contemplar, también me gustaba la idea de empezar a entender cómo formar un grupo, de trabajar en grupo. Así que me anoté en las dos, las, los exámenes de admisión, y a medida que avanzaba en los dos, volviendo a hacerle caso al gusto y a las ganas, y a aquello que saboreaba como mejor para mí, dije, voy a avanzar en los dos, pero
solo me interesa entrar en la EMAD. Si entro en las dos, voy a elegir la EMAD. Si entro en la una y no entro en la EMAD, no voy a cursar la una. Me voy a dedicar todo el año a leer y escribir y volver a intentar en la EMAD el año siguiente. Esta fue una decisión que me acuerdo que mucha parte de familia y amigos y conocidos tomaban como errónea por esta cosa de, y pero si no entras a ninguno de los dos, te quedas sin nada. Y yo también empecé a advertir que el espacio de la escritura siempre iba a estar para mí si yo le daba su tiempo. Siempre iba a estar para mí independientemente de ir a cursar una carrera, y que así debía ser. Ya lo había aprendido el año anterior cuando hice solo una materia en vez de cuatro y tenía el tiempo libre, lo había convertido yo en tiempo de leer lo que quería y de escribir lo que quería. Em, y también a partir de ese momento, algo que venía pensando es cada vez que mucha gente te dice que no es por ahí, es probable que por ahí sea. Porque te lo están diciendo con la mejor intención muchas veces, pero te hablan como si vos estuvieras en peligro, como si yo les hubiese dicho algo que me iba a dedicar a la delincuencia, o no sé, no quiero decir palabras, después YouTube me baja el video, que no sé bien cuáles son tampoco, pero como vienen, como vienen las redes, mejor no decirla, pero ustedes entienden, hay algo de, no, cuidado con él, mirá si te quedas sin nada, y si no pasa nada, no me voy a quedar sin nada, de hecho en un punto digo, mejor voy a estar leyendo. Es más, yo tenía los programas de las carreras y parte de la bibliografía. Entonces dije, voy a agarrar las bibliografías y voy a empezar a leer eso, pero por el gusto. Me acuerdo que ya sabía que algunas, historia del arte tenía la Ilíada, la Odisea, los trágicos griegos, un montón de cosas que a mí me interesaba leer. Cuestión que avanzaron los dos procesos, eh, y a mitad de la una decidí que como no iba a entrar, lo dejé y seguí solamente el de la MAD, apostando a eso. Y con mucha alegría y suerte y trabajo, entré. Eh, Estoy muy agradecido a ese espacio, a Enrique Dacal, que fue el profesor que me eligió, porque te elige el profesor que toma primer año, ese ciclo lectivo, para trabajar con vos, y de hecho es el que te mete adentro de la institución. Vos después, si te vas un año y volvés o cambiás de profe, siempre igual vas a haber entrado por la persona que te eligió. Eh, Así que entré, disfruté mucho ese primer año, me acuerdo, la alegría de ir todos los días a hacer teatro o a hacer algo que tenía que ver con el teatro con un grupo con el que estaba con el mismo entusiasmo, y, y cómo yo podía ahí volcar mis ideas, mis ganas, disfrutar de la biblioteca, una biblioteca, la verdad que es una hermosura. Eh, a mí me fue muy bien con los profesores. Eh, Festival, la novela que ya me deben haber escuchado, y si no la pueden descargar gratis. Em, Habla mucho Festival del momento del conservatorio. No es autobiográfica, pero sí es una gran carta de amor en parte a ese momento donde todavía con una juventud festiva, de secundario, ya empezás a hacer una carrera que todos los que estábamos ahí nos gustaba. Después alguno se va, obviamente igual, aunque seamos todos queremos ser actores y actrices, seguimos siendo todos personas diferentes. Y eso también a mí personalmente me lo empezó a enseñar ese espacio. Em, y conforme fue pasando el tiempo, eran 4 años, también fui viendo que lo que me gustaba era lo que tenía que seguir haciendo y lo que no, no. Se me reveló Shakespeare, se me reveló Molière, Lorca, un montón de autores que yo no tenía en mi universo. Y también volví a tomar una decisión que tenía que ver con el gusto, que fue también controversial para mis entornos, y fue que en ese momento el profesor que te tomaba lo tenías primero y segundo año, y después pasabas a otro en tercero y a un último en cuarto.
y con el de cuarto preparabas un proyecto teatral. Yo sabía que tenía primero y segundo con estos profesores con los que me estaba yendo bien, pero sabía que en tercero había uno que no me interesaba y que si me iba y volvía, si paraba un año y volvía a tener al mismo profesor que estaba teniendo y además en cuarto iba a tenerlo a un profesor que se llama Ciro Sorsoli, que yo estaba muy entusiasmado de esa posibilidad porque era alguien que había hecho obras que yo había visto y me habían gustado. Así que después del segundo año tomé la decisión de parar el Conservatorio 1 durante un año y de nuevo leer y escribir ese año, donde de nuevo volví a aprender muchísimo, volví a leer, volví a escribir, tenía todo el tiempo para eso. Eh, y otra vez confirmé lo que invito constantemente a, a todos y a todas en este espacio, en mis mails, incluso a veces en mis obras está el mensaje bien claro, es hagan lo que les parezca que les gusta, dentro de lo que uno puede. Esta era una carrera que me permitía irme y volver. Si yo sabía que me gustaba más, ¿por qué me iba a privar de la posibilidad de usar aquello que la misma institución me permitía? Em, y ese fue el camino en la MAD. 2 años, parar un año y volver los otros dos. Finalmente pude trabajar con Ciro y el último año tuvo un giro muy interesante, que fue el siguiente. Ciro nos propone en el comienzo del año trabajar con la estética del peronismo para construir un espectáculo. Él iba a oficiar como dramaturgo director dentro del marco del cuarto año. Y empezamos a mirar videos, fotos, escuchar algunos podcasts. 2006 fue esto, 20 años, literal, al momento que hago este video. No había tanta información. Y nos propone ir a la CGT. Nos reciben en la CGT, vamos en excursión escolar de pibes de 20 y pico ya, gente grande. Y nos atiende un hombre que, si no recuerdo mal, se llamaba Lorenzo Olarte, que era como el portero, nos mostró el lugar donde habían, ¿cómo se llama? El que embalsamó a Emita trabajó, donde estuvo el cuerpo de ella. Todo tenía una mística peronista, y acá no estoy hablando de política literal, sino de empezar a mirar los mitos que tenía el peronismo, entusiasmado como quien mira un relato, una ficción. Eh, Porque todo lo que pasó es como una gran saga. Después, en otro espacio que para mí no es este y personalmente no me interesa, podemos hablar de lo político, de lo real, digamos. Pero esto pensado como mitológico, como un montón de cosas que pasaron que cuando te empezás a enterar, una es más atractiva que la otra en términos narrativos y dramáticos. Yo quedé mm, muy prendido de toda la mitología peronista. Entonces, cuando nos fuimos, tomé notas y después ese proyecto no se hizo. Ciro como profesor decidió que era mejor hacer una obra para ponernos una nota, que ese era el marco que se proponía, porque estábamos dentro de la institución. Y hacia fin de año eh, iba caminando por la calle y vi un concurso de cuentos peronistas. El gremio de Suter organizaba un concurso que se llamaba Abuelo, abuelo, ¿dónde estuviste el 17 de octubre? Y la consigna era hacerle un reportaje a una persona que haya estado en el comienzo del peronismo. Y a mí inmediatamente se me vino a la cabeza el señor Lorenzo Larte. Había que hacerlo en grupo. Entonces había un compañero que me caía muy bien, que también había quedado muy prendido de lo que habíamos escuchado, y le dije, ¿por qué no vamos? Lo entrevistamos. Yo en ese momento tenía un peso y estaba terminando la carrera, también ya estaba pensando en qué iba a hacer para seguir. Y el premio eran 10.000 pesos. En 2006, una cifra bastante considerable. Entonces le dije, vamos, lo entrevistamos, yo escribo el cuento, yo hago todo. Si ganamos, te doy el 10%. Y mi amigo entusiasmado y con ganas de ayudarme, fuimos, lo entrevistamos.
Y escribí el cuento. Y unas semanas después llaman donde yo vivía para que vaya a la ceremonia. Y el amigo que vivía conmigo, que ya había visto que yo había tenido varias finales de concursos, pero no ganaba, preguntó, ¿le van a dar un premio? Pues si no, no va a ir. Y le dijeron que venga. Entonces dije, me parece que algún premio, creo que eran 3 premios. Em, Fui y fue una gran experiencia todo. Gané el premio. No es lo importante, o sea, es lo importante, es muy importante, pero fue un festival de un par de situaciones muy hermosamente delirantes para compartir. El primero fue que mi amigo no podía venir a la ceremonia conmigo, yo podría haber ido solo, pero invité a otra gente para que viniera a ver. Y vino un amigo que era colombiano. Entonces, en un momento quedó sentado conmigo y parecía que había sido el otro autor. Y le dije, subí conmigo. Si necesitan que estemos los dos, pues también hay algo de la foto para para la gente del evento, va a ser pasar a los ganadores. Subí conmigo, pero no abras la boca porque se va a delatar que sos colombiano y solo podían participar argentinos. Así que cuando mencionaron que mi cuento era el ganador, subimos los dos y él estuvo dando manos y posando para las fotos, musarela todo el tiempo. Y después tuve 2 situaciones que fueron de las mejores para enseñarme cómo encarar un concurso. En algún momento voy a hacer una formación de eso, de cómo encarar un concurso literario, porque me parece que es imposible tener una fórmula para ganar, no, no es la intención, y si así fuese, alguien ya la tendría y ganaría todo el tiempo. Pero ahí pasaron 2 cosas que después con el tiempo yo entendí que habían sido muy útiles, independientemente del chiste. La primera fue que después que me anuncian como ganador, me saluda la presidenta del jurado, una mujer muy mayor, y me dice, nene, muy buen cuento, tiene todo, introducción, nudo y desenlace. Y yo me quedé pensando, qué concepto de maestrita ciruela, pero qué importante en todo caso que se perciba que había una suerte de oficio que podía manufacturar algo, ante lo cual el jurado percibiera cierta pericia. Y esa es la parte formal. Pero la otra situación fue que se me acercó alguien de el panel que había hablado cuando llegamos. Esto es muy típico en la ceremonia de concursos. No van directo a la premiación, sino que a veces habla alguien del jurado, de la empresa que lo organiza. Y en el comienzo había 3 personas que estaban de alguna manera relacionadas con el peronismo. No me acuerdo exactamente qué, pero sí me acuerdo de uno que hablaba con mucho fervor y con mucho énfasis del asunto, alguien que evidentemente era peronista fervoroso, que también se me acercó después y me dijo esto. Me dijo, pibe, yo tenía 24 años. Muy buen cuento. Y además, e hizo un gesto así como mirando al costado a ver si no había nadie. Y dijo, y además, el más peronista. Y yo entendí que había ganado por las 2 cosas. Una, porque había construido algo que se percibía como bien manufacturado para ser presentado como cuento, pero al mismo tiempo estaba impregnado de lo que le interesaba el espacio ese. Termino hablando de esto que no lo noté, no lo tengo en las notas, pero me interesa y si estás acá, capaz te interesa el tema también, de los concursos, pero no solo por el concurso en sí, sino cómo encarar las situaciones en función de la realidad que la situación tiene. A veces veo que en los concursos mandan cosas, primero que están mal técnicamente, con errores de ortografía, gramática, puntuación, justificación, cuestiones que ya delatan un amateurismo excesivo. Eh, pero además, que cuando uno manda un concurso,
está mandando a una institución o a personas que también tienen sus valores, su punto de vista, su perspectiva, y esos son importantes que los encuentren en los materiales también. No hay manera de soslayarlos. Si vos, si Boca Juniors organiza un concurso de dibujo y vos mandás el mejor dibujo del mundo, técnicamente perfecto, pero es un dibujo de Francescoli haciéndole un gol a Boca en la Bombonera, hay un 99,9% de probabilidades que no te lo premien, por no decirte un 100, porque en el interior del marco del a dónde estás mandando no entra ese qué, no entra esa forma. Eh, Así que al terminar además la EMAD, el conservatorio, lo cerré con un premio literario gracias al camino que había hecho. Fíjense, me acuerdo de lo que les dije antes, yo decidí dejar un año para poder estar con el profesor que me gustaba y después con Ciro para hacer una obra que no se hizo, pero esto me gatilló lo del premio. Y no solo eso, sino que fue la semilla de lo que después fue Evita Replicada. Porque, que si no conoces, es una novela sobre una imitadora de Evita en el momento de la muerte, que además quedó en mí esa idea porque yo quedé maravillado con un montón de episodios que había estudiado sobre el peronismo, entre ellos que la gente del interior, como no podía viajar a despedir a Evita cuando murió, no podía ir al velorio, velaban muñecas en un cajón. Me enteré a partir de un cuento de Borges, creo que es El Simulacro, que nos lo dio Ciro en clase. Y a partir de ahí me quedó la idea y al terminar el conservatorio, unos años después, empecé con una novela. Fíjense cómo además el deseo, si lo vas siguiendo, el deseo y el gusto, si lo vas siguiendo, va cobrando formas que son impensadas en el comienzo, pero que de verdad son producto de haberlo seguido, de haberme permitido hacer cosas como voy a dejar un año y volver, voy a dejar un año y volver, aunque gran parte de mi círculo íntimo y no tan íntimo dijese que era un error. Entonces, sigan el gusto, disfrútenlo, nunca saben dónde lo va a llevar y en última instancia van a estar haciendo lo que les gustan y disfrutan. Voy a cerrar acá, creo que es el video 4 y gracias. Si miraste hasta acá, acordate de escribir divertido.com para anotarte en el mailing, para recomendárselo a gente y seguiremos subiendo. Gracias.